Buenos días. A continuación voy a hablar acerca del freno dinámico, el cual es un tipo de frenado utilizado para motores trifásicos de corriente alterna. También es conocido como frenado por inyección de corriente continua. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Ingeniería en Procesos Industriales. Esta presentación corresponde a la materia de control de máquinas eléctricas impartida por el profesor Mario Jaime García Irigoyen. Mi nombre es Nidia Lorena Pérez Trujillo. Como lo dije en un principio, a continuación veremos una de las formas que se tiene para realizar el frenado de un motor trifásico, el cual es el freno dinámico. El freno dinámico consiste en desconectar el motor de las líneas de alimentación e inmediatamente conectarlo a una fuente de voltaje para aplicar una inyección de corriente continua al estator durante una muy pequeña cantidad de tiempo. La competencia que se desarrollará durante esta práctica será diseñar un esquema de mando para realizar el frenado dinámico de un motor trifásico, en el que el estudiante deberá realizar el montaje propuesto para esta práctica, realizar las pruebas y tomar resultados. Primero que nada, vamos a describir por qué se produce la rotación del motor asíncrono de inducción trifásico. Los motores asíncronos funcionan mediante el principio de inducción mutua de Faraday. Lo que ocurre es que al aplicar una corriente alterna trifásica a las bobinas inductoras del motor asíncrono, se produce un campo magnético giratorio, también conocido como campo rotante. El campo rotante genera tensiones eléctricas debido a que gira alrededor del rotor del motor, campo estatórico. Estas acaban convirtiéndose en corrientes eléctricas que circulan en el propio rotor. De manera paralela, las corrientes eléctricas inducidas por el campo rotante acaban generando otro campo magnético con velocidad diferente en el campo rotórico. La diferencia de estas velocidades relativas de campo estatórico y rotórico son las que hacen que el rotor entre en movimiento. La velocidad del rotor nunca va a alcanzar a la velocidad del campo rotante, por lo tanto, el rotor va a continuar el movimiento. Después vamos a explicar por qué la señal de voltaje de corriente directa logra frenar el motor asíncrono. En este procedimiento de frenado se alimenta el estator con corriente continua. De esta manera, en el entrehierro de la máquina aparece un campo magnético fijo que induce una fuerza electromotriz en los conductores del rotor, si ésta está en movimiento. Las corrientes rotóricas debidas a estas fuerzas se combinan con el campo magnético para producir un par que trata de evitar las variaciones de flujo sobre el devanado del rotor. Por lo tanto, este par intenta que el rotor no se mueva, para que los conductores rotóricos no vean un campo magnético variable, y se trata pues de un par de frenado. Por lo tanto, la máquina síncrona alimentada con corriente continua se comporta como un generador síncrono, cuyo inductor, alimentado con corriente continua, está situado en el estator y cuyo inducido está ubicado en el rotor y está en cortocircuito. Por último, vamos a explicar cómo se debe regular la acción de frenado del motor. La tensión continua de alimentación debe de ser siempre de bajo valor y se determina únicamente con las resistencias de los devanados estatóricos. Generalmente, la fuente de alimentación es la propia línea de corriente alterna, a través de un transformador reductor y de un equipo rectificador de baja tensión. El material y equipo utilizado para realizar esta práctica se trata de un multímetro digital, dos contactores, un timer on delay, cables de conexión, clavija con terminales, una estación de bornera con pulsadores normalmente abierto y normalmente cerrado, y una fuente de corriente directa de 24 voltios. Lo que se deberá realizar durante esta práctica es conectar el siguiente diagrama de control y de fuerza. Como durante la competencia establecida en esta práctica es realizar otro tipo de diagrama de control, el diagrama de control establecido aquí no fue el que se utilizó, pero el diagrama de fuerza sí.
Lo primero que hicimos para desarrollar esta práctica fue realizar la simulación en el software Cadecimu. A continuación podemos ver el diagrama de control y el diagrama de fuerza para la simulación del freno dinámico de un motor trifásico utilizando 24 voltios de corriente directa. Podemos observar que tenemos un pulsador normalmente cerrado, el cual al presionarlo, aparte de abrir el circuito, cierra un contacto normalmente abierto. También tenemos un pulsador normalmente abierto para el arranque. Estamos utilizando dos contactores, un timer on delay y una fuente de 24 voltios, en la cual está conectada al segundo contactor. Bueno, a continuación vamos a ver el arranque directo de motor trifásico. En la simulación podemos observar que el motor está girando en sentido horario. Cuando nosotros presionamos este pulsador normalmente abierto para el arranque, entonces le comienza a llegar corriente a la bobina del primer contactor. Cuando esta bobina se enciende, entonces su contacto auxiliar se cierra enclavándose. Y también los contactos principales se cierran, lo que hace que le empiece a llegar corriente al motor y este, por la manera en que está conectado, empieza a girar en sentido horario. También podemos observar que en esta parte de aquí se abrió el contacto normalmente cerrado del contactor KM1. Por lo tanto, si nosotros llegáramos a cerrar este contacto por algún motivo, de esta manera no le llegaría corriente ni a la bobina del contactor 2 ni a la del temporizador, porque no puede estar llegándole corriente alterna al motor a la vez que esté llegando corriente continua. A continuación vamos a observar cómo se aplica el freno dinámico. Cuando nosotros pulsamos este pulsador para el paro, el pulsador abre el circuito, lo que hace que le deje de llegar corriente a la bobina del contactor KM1. Por lo tanto, este abre todos los contactos que cerró y cierra el contacto que abrió. Por lo tanto, le deja de llegar corriente al motor, pero a su vez, cuando nosotros presionamos este pulsador, que está conectado a un pulsador normalmente abierto. Entonces, cuando este pulsador normalmente abierto se cierra, le comienza a llegar corriente a la bobina del segundo contactor y esta se energiza cerrando su contacto normalmente abierto y enclava este circuito. Pero también se energiza la bobina del temporizador con retardo al encender. Cuando se energiza la bobina de este segundo temporizador, de este segundo contactor, entonces sus contactos principales se cierran, los cuales están conectados a la fuente de voltaje de 24 voltios y al estator del motor. Cuando le llega corriente al motor, entonces se le está aplicando una corriente directa. Esto ocurre solo durante 0.1 segundos porque cuando pasa este tiempo, el temporizador abre su contacto normalmente cerrado, que está conectado aquí en serie, y cuando se abre, entonces estas bobinas se apagan, lo que hace que todo vuelva a como estaba antes. Por lo tanto, el motor se apaga, pero de una forma muchísimo más rápido que si fuera un frenado normal. Bueno, también realizamos el diagrama de alambrado realizado en el software Proficar. Aquí podemos observar las conexiones que se realizan y nos sirve mucho para darnos una idea a la hora de que estemos conectando de manera física. Ahora voy a dar una pequeña introducción de cómo fue que se hizo las conexiones para el circuito práctico. Aquí tenemos el frenado de motor trifásico por inyección de corriente continua realizado en el laboratorio.
tenemos el motor trifásico, la fuente de voltaje de 24 voltios, tenemos que la fuente se conecta a línea y a neutro, y lo que se conecta hacia el contactor son el voltaje positivo y el negativo de corriente directa, uno en cada línea del contactor. Tenemos estos pulsadores, en el cual tenemos el pulsador de arranque, el cual es un pulsador normalmente abierto, y el pulsador de paro, el cual es un pulsador normalmente cerrado. Para realizar el freno dinámico, entonces tenemos que pulsar el pulsador de paro junto con otro pulsador normalmente abierto, el cual está conectado al circuito donde se encuentra el contactor KM2. A continuación vamos a observar un video de cómo se realizó esta práctica. El primer video vamos a observar el arranque directo del motor y el paro del motor de manera normal. Y vamos a observar cuánto tiempo tarda el motor en detenerse, el eje del motor en detenerse. Posterior a ello, vamos a observar cómo es que arranca el motor igualmente de manera directa y el tiempo que tarda en detenerse cuando se le aplica el freno dinámico. Y vamos a hacer una comparación entre los tiempos obtenidos. Como podemos observar en los videos, el tiempo que tarda en pararse el eje del motor con el paro normal es casi el doble de lo que tarda con el freno dinámico. Bueno, a continuación yo realicé una tabla para comparar los tiempos. Como se puede observar, que en el paro normal fueron 53.53 segundos, casi un minuto. En cambio, en el freno dinámico, el eje del motor se detuvo en 28.21 segundos, lo cual es casi la mitad. Para terminar esta práctica, podemos decir que, como sabemos, al momento de detener la marcha de un motor, la inercia hace que siga girando. Por lo tanto, en muchos casos se necesita realizar distintos tipos de frenado. Entre ellos tenemos el frenado dinámico, el cual consiste en inyectarle corriente continua al estator del motor. Este sistema de frenado resulta muy eficaz, ya que es la acción más suave y rápida al mismo tiempo. Bueno, a continuación estoy presentando algunas páginas que se utilizaron para la información presentada durante este video. Muchas gracias por su atención, espero que se haya comprendido.